Entonces, mi nombre es José Luis Albarracín, yo soy fellow de enfermedades infecciosas de la Universidad de Antioquia. Vamos a presentar hoy la conferencia de Eduardo Leiderman. Les damos la bienvenida pues, de parte del programa de enfermedades infecciosas y vamos a pedirle el favor a la doctora Diana Moncada que nos colabore en la discusión del caso. Dale, por acá estoy. Bueno. Entonces, esta paciente es una mujer de 27 años, residente en Medellín, estudiante universitaria, soltera, sin hijos, con múltiples antecedentes personales, dentro de los que destacan lupus eritematoso sistémico, diagnosticado en el 2011, que debutó con compromiso articular, hematológico, renal y de serosas. Este lupus fue de difícil manejo. Finalmente, pues ella desarrolló nefropatía lúpica, tenía una biopsia renal que se clasificó como una nefropatía nefritis lúpica membranoproliferativa y requirió terapia de reemplazo renal por hemodiálisis desde el 2013. Actualmente, o en el momento de la atención de la paciente, se realizaba por un catéter venoso central tunelizado yugular derecho, que se implantó en octubre del 2009. Este caso es de febrero del 2020. Entonces es una paciente que además tiene accesos vasculares difíciles y ha tenido varias infecciones relacionadas con el catéter de hemodiálisis. La última precisamente pues, en donde le pusieron el catéter actual, que fue en octubre del 2019. Es decir, unos 5 meses antes de la enfermedad actual. Además, tuvo trombosis de venas suprahepáticas que la llevaron a hipertensión portal y ascitis refractaria. Le pusieron un stent a nivel de las venas suprahepáticas en el 2014 y ella está anticoagulada con warfarina por esta trombosis. Tiene o tuvo hiperparatiroidismo terciario, secundario a la enfermedad renal crónica, le hicieron una paratiroidectomía y actualmente pues tiene un hipoparatiroidismo posquirúrgico. Además tiene una hipertensión arterial de difícil control, un diagnóstico de epilepsia focal temporal izquierda, para lo que toma anticonvulsivantes, y como antecedente infeccioso relevante, en el 2014 presentó un cuadro de fascitis necrosante del miembro inferior derecho. Además tiene un trastorno depresivo, pues por lo que la ve psiquiatría. Dentro de los medicamentos que toma habitualmente la paciente está el levetiracetam, ácido valproico, carbonato de calcio, calcitriol, clonidina, escitalopram, losartán, nifedipino, prazosin, y aún toma dosis de prednisolona, que actualmente son de 5 miligramos los días martes, viernes y domingo. No, perdón, la prednisolona es de 10 miligramos al día, y esto que está aquí son las dosis de la warfarina, que son 5 miligramos martes, viernes y domingo, y 7.5 miligramos miércoles y sábado. Dentro de los antecedentes quirúrgicos, pues le hicieron una fasciotomía por la fascitis necrosante que comentamos en los antecedentes. Esto en el 2014, eso fue en el muslo y en la pierna derecha. Le realizaron pues la biopsia renal que ya mencionamos y la implantación percutánea del stent en la vena cava y la paratiroidectomía. Manifiesta que es alérgica a la metoclopramida, que le produce acaticia, y presenta brote con tramadol y dipiro. Dentro de los antecedentes tóxicos los niega. No sé si hay alguna pregunta aquí con respecto a los antecedentes, o todo está claro. No, pues todo está claro. La epilepsia, pues se la estudiaron y si es una epilepsia, ¿cuánto es que lleva con eso? Sí, lleva más o menos 6 años. Tiene un videoelectroencefalograma y se encontró un foco epileptogénico ahí en la región temporal izquierda. Además, Okay, ella hacía pseudocrisis, pero sí tiene una epilepsia pues bien demostrada y se adjudicó pues a la enfermedad, al lupus también, manifestación neuropsiquiátrica. ¿Y sabes esa trombosis,
bueno, esa bacteriemia asociada a catéter que le dio en octubre del 2019, ¿qué dispositivo era? ¿Un catéter en dónde? No, Sabemos, no. no, ese dato no lo tenemos. Ok, listo. Pero ese catéter se cambió, ¿o no? Sí, ese catéter se cambió. El catéter actual fue después de tratar la bacteriemia por MRSA en Ok. octubre del 2019. Ok, listo. Entonces, como les dije, este caso es de febrero de este año. Ella el 19 de febrero inició con un dolor intenso, tercio proximal del muslo izquierdo, de aparición súbita y con limitación muy importante para la deambulación. Al interrogarla, ella negaba cualquier factor desencadenante, traumatismo, punciones, etcétera, etcétera. No había pues ninguna alteración de la barrera cutánea aparentemente. Y en el momento en el que consulta urgencias, que es el 21, bueno, ella pues no había cambios, no había edema ni había cambios inflamatorios y lo único que manifestaba la revisión por sistemas era febrículas, que realmente eran temperaturas hasta 37,7 y sensación de escalofríos y un dolor poliarticular que la paciente tiene de forma habitual, porque a pesar de estar en enfermedad renal crónica terminal, todavía tiene síntomas pues, articulares. Por eso era que tomaba todavía la prednisolona. Llamativamente ella manifestaba que el dolor era similar al que tuvo cuando empezó el cuadro de fascitis necrosante en el 2014. Entonces, esto empezó el 19 y 2 días después fue la atención en urgencias. En ese momento la evaluaron pues médico general, el médico de urgencias y ortopedia y todos concordaban en ese momento que la paciente no tenía un aspecto séptico y que a la exploración del miembro inferior izquierdo llamaba mucho la atención, que tenía dolor muy importante a la palpación, sobre todo la cara medial del muslo, pero que no habían cambios inflamatorios ni edema ni pues cambios en la piel como eritema o calor local. La paciente la hospitalizan de todas formas por el dolor tan importante y la dejan sin antibióticos y el 23, o sea, 2 días después del ingreso y 4 días después del inicio de la enfermedad actual, la paciente desarrolla hipotensión arterial, le intentan pues reanimación con volumen y no responde y además manifiestan en ese momento lenguaje incoherente, la evaluación del médico general porque esto ocurre en la noche del 23, en la madrugada pues del 23. Entonces, con este cuadro, pues deciden trasladar la UCI y le inician pues antibióticos empíricos y pues se traslada a la UCI. Bueno, esa es la enfermedad actual. No sé, ¿alguna duda aquí? Eh, no, o sea, básicamente no tenía lesiones pues como evidentes, era más el dolor. Cuando dices que era medial a la cara del muslo, llegaba pues como a la región perineal o algo así, no, era Era, básicamente en el muslo. era predominantemente proximal, pero pues le dolía toda la palpación del muslo, pero era más localizado en la región, en el tercio, perdón, en el tercio distal del muslo. En el tercio distal del Sí. muslo. Esa paciente no se venía quejando de dolor óseo de ese miembro inferior, No, digamos antes. no, ella No. tenía pues las poliartralgias, pero que eran predominantemente en codos y en hombros, pero no tenía pues un dolor llamativo en ese miembro inferior de tiempo atrás, ¿no? Y pregunta a Pauli que si ese paciente, que si ella tenía induración cuando la palpaba, no era, digamos, blanda, pero dolorosa. En ese momento sin induración, aquí. El 21, que fue la primera evaluación, como les digo, 3 médicos diferentes lo vieron, incluyendo el ortopedista, y ninguno manifestó ningún cambio en la piel, solamente el dolor intenso a la palpación. Ok, y ella, cuando, o sea, obviamente ya lo mencionaste, pero para hacer claridad, no tocaban crepitación en la extremidad. No, no, no. La perfusión del pie. La perfusión era buena y tampoco pues había el test, el rolling test, el rodamiento fue negativo también.
Ok. Bueno, me dices hasta dónde vas a llegar. Sí, ya voy a poner el examen físico porque este pues ya es el ingreso aquí a la UCI, o sea, 2 días después de la hospitalización. Y llamativamente, porque aquí sí hay un cambio en el examen físico, pero pues quería resaltar que 2 días atrás estaba completamente normal. La encuentran pues con una presión arterial de 81/49, frecuencia cardíaca de 110, en ese momento sin fiebre, no, pues no había tenido fiebre en toda la hospitalización, por lo menos documentada, en las 48 horas que llevaba, la saturación de oxígeno era de 98% y tenía una FIO2 del 32, pero pues era más relacionado con el choque que tenía la paciente, estaba taquipnéica y le pusieron pues la saturación, el oxígeno suplementario, pero realmente no tenía signos de dificultad respiratoria. Entonces la encontraron con unas mucosas pálidas, hidratadas, anictéricas, un catéter venoso central subclavio derecho de alto flujo en el que no reportaban cambios inflamatorios pues, en el sitio de entrada. A la auscultación cardiopulmonar la reportaron normal, solamente con ruidos cardíacos taquicárdicos, sin soplos, en el abdomen sin hallazgos relevantes y en las extremidades el intensivista ya manifiesta que hay edema unilateral a nivel de la rodilla izquierda y un área de empastamiento en ese momento ya y eritema en la cara medial del tercio proximal y medio del muslo. Esto no es proximal, es distal. O sea, era, digamos, en contacto con la articulación, ahí era donde estaban pues, los signos inflamatorios. Los 2 tercios distales del muslo. Okay. Con dolor a la palpación y bueno, reportaban eritema ya en ese momento, empastamiento y eritema en la cara interna del muslo. Esto lo vio también ortopedia. En ese momento concordaban pues los 2 exámenes físicos y la parte neurológica pues alerta con lenguaje incoherente, estaba en delirio en ese momento y sin un déficit motor aparte. Y hasta aquí pues llega la historia. Bueno, entonces se trata pues como de una mujer de 27 años con un antecedente de lupus ya con uso crónico, digamos, de inmunosupresión, así no tenga dosis muy altas, pues ya mucho tiempo tomando prednisolona, con una neuropatía lúpica en hemodiálisis desde hace más o menos 7 años y múltiples complicaciones infecciosas asociadas a los accesos vasculares, con fenómenos trombóticos, anticoagulada por esa misma razón. Y un antecedente en el 2014, digamos, relevante, que tuvo una fascitis necrosante. Ahora consulta por un cuadro agudo, porque ella consultó el 19 de febrero y básicamente en el transcurso de 3 a 4 días hay un deterioro sistémico de la paciente, no relata enfermedad pues como previa a esto, no venía presentando una enfermedad febril previamente, no estaba en uso de antibióticos, no venía aquejando dolor óseo en el fémur que estaba comprometido, entonces todo parece ser un cuadro bastante agudo y que para el momento en que la paciente se choca, pues hace deterioro neurológico y hemodinámico, no habían unos hallazgos clínicos muy relevantes, ¿cierto? En el lugar donde a la paciente pues tenía dolor. Pues digamos que con el antecedente pues ya es muy fácil pensarlo, pero con la historia de ella en este momento y es de una paciente con grave deterioro sistémico en ausencia de signos muy evidentes de enfermedad en el miembro inferior, pues sí, el primer diagnóstico que a uno se le ocurre es una fascitis necrosante, ¿cierto? Esa fascitis necrosante, digamos, puede ser el mecanismo inicial o puede no estar acompañado de miositis, por ejemplo, solo compromiso de la fascia, miositis, o en este caso con compromiso articular con lo que parece ser por la evolución. Entonces digamos que el primer diagnóstico sería una miositis, una fascitis necrosante. Una miositis puede comportarse igual, o sea, a mí me puede dar dolor, fiebre, malestar, pero en general la evolución pues no es tan grave como lo que le está ocurriendo a la paciente y por eso es que uno presume que tiene una enfermedad grave como es una fascitis necrosante por el deterioro que tuvo. Entonces, pensando en que
esta paciente tiene una infección de tejidos blandos profunda, ¿cierto? Que es inmunosuprimida, aguda, ¿cierto? Porque no estamos hablando de una enfermedad crónica. Pues obviamente los principales microorganismos que a uno se le ven en la casa son los microorganismos que causan fascitis necrosante, ¿cierto? Digamos que en términos generales siempre hay que explorar si hubo trauma, o sea, el mecanismo por el cual ingresó el germen a la fascia, si es que tuvo una intervención, una aplicación de algo parenteral, una infección adyacente, un posquirúrgico, o sea, que hizo que el microorganismo entrara a la fascia. Pero digamos que en fascitis se escriben traumas menores, pues que ni siquiera son relevantes y los pacientes no los recuerdan que puedan ser la causa o la fuente de entrada del microorganismo. Dentro de las causas de fascitis, pues sin duda Streptococcus es la causa más importante, ¿cierto? Streptococcus pyogenes es el agente más importante de lo que tiene que ver de las fascitis monomicrobianas, ¿cierto? Porque ella, digamos, por el mecanismo no parece ser una fascitis polimicrobiana, o sea, no es una gangrena de Fournier, no es una enfermedad posquirúrgica, entonces digamos que pareciera que si es una fascitis, sería una fascitis monomicrobiana donde Streptococcus pyogenes es el más importante. Neumococo también se ha escrito como causa de fascitis. Es más rara, pero yo me acuerdo que con la doctora Paula tuvimos un paciente que tuvo una artritis séptica por neumococo y debutó básicamente con una fascitis necrosante de toda la extremidad y también se ha escrito como una causa, pues digamos es un estreptococo también. Entonces dentro de los estreptococos, piógenes, neumococo. Staphylococcus aureus es digamos, un germen muy importante que hay que mencionar acá. Pues uno, porque ya ha tenido varias infecciones por Staphylococcus, probablemente está colonizada, ha tenido varias infecciones asociadas a catéter, tiene muchos trombos que han ocurrido en el transcurso de estas infecciones, desconoce uno pues si alguno de esos trombos está infectado por Staphylococcus aureus y ahora lo que está teniendo, o sea, una fascitis por Staphylococcus aureus, probablemente con artritis séptica asociada. Entonces en ella Staphylococcus aureus es muy importante. Y las enterobacterias también son causas de fascitis necrosante, especialmente Klebsiella, E. coli, se han descrito también como causas de fascitis necrosante, pero pues como que no le veo muy claro el factor de riesgo porque sería una enterobacteria. Casi siempre es pues, consecutivo a algún procedimiento o en los pacientes diabéticos que tienen gangrenas polimicrobianas. No creo que sea una etiología, pues no es un virus claramente, no creo que sea una etiología fúngica por la velocidad de la evolución de la enfermedad y otras bacterias, digamos, menos frecuentes, no es la presentación, pues no es, sin compromiso subcutáneo o sin nódulos subcutáneos, es difícil pensar en que pueda ser, digamos, por su inmunosupresión una anocardiosis o un hongo subcutáneo, pues digamos que no tiene lesiones cutáneas como para uno irse por ese lado. Otra de las cosas que podría hacer es que hay pacientes que hacen osteomielitis y secundario a los focos de osteomielitis que se reactivan en ausencia de fístula, podrían presentar ese tipo de miositis o abscesos asociados al hueso. Una de las cosas que está diciendo aquí Catañín es que hay que mencionar a los clostridioides pues como causas de fascitis necrosante. No sé pues como de forma espontánea qué tanto pues pueda ocurrir sin antecedente de un trauma, contaminación con tierra, pero pues sí, yo puedo haber tenido incluso una bacteriemia de origen gastrointestinal, ella por un anaerobio, pues por un bacteroides, por un clostridioides y estar teniendo pues por un estreptococo, peptostreptococo del tracto gastrointestinal y estar pues también ocasionando la fascitis. Entonces, sí, los anaerobios también producen fascitis, llamativamente no crepitaba, digamos, a la valoración, que es un hallazgo muy sugestivo de clostridioides, pues que hay crepitación en la extremidad, ella no lo tenía y tampoco pues tiene como el antecedente de contaminación con tierra y eso, pero pues una bacteriemia endógena por anaerobios también podría dar eso.
clostridioides, bacteroides, streptococos del tracto gastrointestinal también. No sé, pues yo creo que por ahí, está la cosa. Ok. Bueno. Entonces, bueno, vamos a mostrar los exámenes generales que le hicieron de ingreso. María está diciendo, un grupo muy importante de pacientes no recuerdan el trauma. Así es, o sea, en general tiene que haber algún lugar pues por donde entra el microorganismo, pero pues lo que dice la literatura son traumas menores, pues tampoco tienen que ser traumas grandes, golpes menores y a partir de ahí inicia una fascitis necrosante si tenemos en cuenta pues que esta paciente no tiene mucho sustrato pues, cierto, inmunológico que la proteja. Ok. Bueno, entonces estos son los laboratorios del ingreso. Recordemos que ella llegó el 21 y la exploración física es del 23. Pues los cambios que acontecieron fueron en 48 horas. Ella llegó con hemoglobina 11.5, hematocrito de 34.9, un volumen corpuscular medio de 94, 9.400 leucocitos, 6.862 neutrófilos, 940 linfocitos, 127.000 plaquetas, una PCR en 13.5, un BUN de 41, una BSG en 84, y recordemos que ella estaba anticoagulada con warfarina y venía con pues sobre anticoagulación, INR por encima de las metas terapéuticas, estaba en 4.95 y los electrolitos pues eran normal. Aquí abajo les pongo pues lo que cambió el 23, 2 días después, la PCR de 13.5 se elevó hasta 44 por el dolor intenso pues en el miembro inferior izquierdo, es una CPK que estaba elevada en 679 y antes de bajarla a la UCI los gases arteriales mostraron un lactato de 4 con un perfil bioquímico hepático normal. Digamos que la evolución de los exámenes es como consistente con el cuadro clínico de la paciente, ¿cierto? Se puso más enferma y la CPK pues es digamos un marcador de que realmente sí hay algo de estrés sobre ese músculo pues que hay ahí. Bueno, ¿y le hicieron alguna imagen de la rodilla, pues de la pierna? Sí. ¿Le puncionaron la articulación? O sea, ¿sí desarrolló artritis clínicamente o no? Sí, ya vamos para allá. Entonces, lo primero que le hicieron, estas son las radiografías del día que llegó, pues que a pesar de que no habían signos inflamatorios, pues había mucho dolor. Esta es la radiografía del muslo izquierdo. Les voy a mostrar pues las 3 proyecciones, si quieren que me devuelva, me avisan. Esta y pues una radiografía de rodilla en la que se hizo esto. Pues ella, además, pues ya en este momento, pues había tenido un antecedente aquí de una fractura de la tibia y estos pues parecen cambios que ya había tenido previamente. Entonces, digamos que hay que Pues, centrarnos un poquito más en el muslo y en la rodilla. pues yo no sé, pues yo no veo pues como gas, ¿cierto? Pues ahí después mostrar algo y señalar un montón de gas, pero pues yo la verdad es que no veo gas en ninguna parte, que eso pues es importante pensando en los anaerobios, aunque las enterobacterias también producen gas, pero digamos que en el contexto de fascitis es más importante para clostridioides. Tampoco fracturas, pues que uno diga listo, pues una fractura que se infectó el foco de fractura o lo que fuera, no parece ser y tampoco pues tiene signos de osteomielitis en el rayos X. Básicamente se ve mucha densidad en el tejido blando nomás. Y bueno, pues esta es la lectura, pues que básicamente la radiopacidad heterogénea de la metáfisis de la tibia, pero pues como les digo, esto no es relevante para la enfermedad actual. Y nada más, pues en la parte del muslo, del fémur y de la articulación de la rodilla, pues por lo menos por la radiografía simple, no se encontró pues mayor cosa. Además, pues le hicieron una radiografía de pelvis, pues para descartar que el dolor que tenía inicialmente en la rodilla no fuera un dolor referido de la cadera por alguna pues, fractura o alguna otra cosa que tuviese en la cadera, aunque en la exploración física no haya nada. Y pues también es una radiografía de pelvis pues reportada como normal.
Y esta pues ya es una radiografía, pues que como les dije, ella no tenía síntomas respiratorios en ese momento y que se tomó pues más por el choque y porque entró a la UCI, entonces pues se tomó la radiografía, pues es una paciente que tiene hipertensión arterial de difícil control, pues cardiomegalia, una placa pues portátil, pues que se ve una elevación ahí de los diafragmas, pero pues por la misma técnica pues es muy difícil de evaluar, pero pues no sé si le vean alguna cosa. Pues yo, pues digamos, en esa técnica yo la verdad no veo pues como claramente derrame, no me parece que tenga. Tampoco hay opacidades pues en los campos pulmonares, que obviamente siempre que uno piensa en una enfermedad que viene en un estado tan grave como en el que ella está, pues uno piensa que el paciente está bacteriémico y la duración de la bacteriemia se correlaciona con la presencia de siembras pulmonares, pero ella no tiene, pues realmente la enfermedad de ella sí es muy aguda y eso habla pues de un germen bastante pues virulento, pero no necesariamente de mucho tiempo de evolución, porque claramente pues al menos no ha hecho siembras en otras partes como es el pulmón. Yo la verdad es que no le veo nada a esa radiografía. Bueno, entonces la paciente, pues como estaba en choque y tenía unos hallazgos pues a la exploración nuevos que sugerían pues el edema unilateral de la rodilla izquierda, eh, la pasada ortopedia decidió llevarla a cirugía ese mismo día. Ellos pues describen como diagnóstico preoperatorio una celulitis en el borde izquierdo y artritis séptica de rodilla izquierda. Y los hallazgos de la cirugía fue un derrame articular de la rodilla izquierda en la que se extrajeron 10 centímetros cúbicos de pus. Le realizaron artrocentesis, pues los mismos 10 centímetros de pus, y le hicieron una artrotomía lateral en el que describen un engrosamiento sinovial moderado. Le realizaron una sinovectomía, lavaron y tomaron muestras del tejido sinovial. Recordemos que en este momento, pues la paciente ya le habían iniciado piperacilina tazobactam, pues porque inició con choque. Uh-huh. Y ellos, o sea, antes de llevar la cirugía no le hicieron una imagen a ver si sí tenía compromiso o miositis, o ellos no hicieron una exploración abierta pues como del tejido profundo, o sea, se concentraron en la rodilla. Sí, sí, ellos entraron inmediatamente. Ella tenía pendiente pues una resonancia, pero pues obviamente Uh-huh. ante la urgencia pues la llevaron a cirugía directamente. Y Uh-huh. pues el ortopedista interpretó pues los cambios inflamatorios del muslo más como una celulitis y pues se concentraron más en la artritis séptica de la rodilla. Uh-huh. Pues Catañez está mejor mencionando una monoartritis por Neisseria, ¿cierto? Pues una artritis gonocócica. Es una paciente joven, pues, de más que sexualmente activa, y obviamente el hecho de que tenga una artritis de la rodilla, pues monoartritis, pues hace pensar en que de pronto tenga un germen como Neisseria. Lo que me llama la atención es que eso casi siempre se manifiesta con compromiso articular de entrada, pues, y según la primera valoración, ella no tenía compromiso articular, era periarticular, pues. Uh-huh. Pues o era el muslo realmente, porque no había pues como limitación para el movimiento de la rodilla, o yo no lo vi, ¿cierto? Bueno, entonces, pues bueno, la paciente la operaron con los antibióticos, ahí la escalonaron a meropenem, mejoró pues del estado de choque que tenía. Y pues les voy a mostrar los hemocultivos que le tomaron de ingreso, porque a pesar de que no tenía fiebre, ella no manifestaba fiebre, esas febrículas, el antecedente pues infeccioso previo y los escalofríos que mencionaba, le tomaron unos hemocultivos. Y esos hemocultivos a las 48 horas fueron positivos, pitaron para bacilos gram negativos. Llamativamente, estos bacilos gram negativos, o sea, le vieron en el gram, pero el crecimiento en el cultivo creció solamente en el agar chocolate, creció en el agar sangre, pero no crecía en el agar McConkey. Y fue difícil la identificación, incluso la identificación se logró hasta el 29 de febrero a través de Maldito. Y, y los directos pues de la cirugía, de la artrotomía, fueron negativos y los cultivos fueron negativos, pero recordemos que ya había estado expuesta a antibióticos. Entonces no sé, porque ya aquí ya la próxima diapositiva es el diagnóstico, no sé si con estos nuevos hallazgos que les comenté
piensan en algún otro germen diferente a los que ya mencioné. Pues no parece pues ser un bacilo gram negativo, pues una enterobacteria, porque no tiene pues tantos problemas en la identificación ni tiene tantos requerimientos de, pues en el crecimiento, ¿cierto? Pues ella tenía una cavidad oral bien, normal. Pues manifiestan que tenía ausencia de algunas piezas dentales y algunos focos de caries. Pues no sé, o sea, digamos que sería un bacilo gram negativo fastidioso, ¿cierto? Bueno, que tengan una presentación pues rápida y casi fatal, pues una opción sería, por ejemplo, capnocitófaga, ¿cierto? Que es un germen que no crece tan fácil, pues no necesariamente crece en los cultivos de bacilos gram negativos y tiene unas presentaciones, digamos, muy agudas, con un compromiso muy grande pues, sistémico del paciente. Entonces, pues como entre los gérmenes que se me ocurran, podría ser capnocitófaga, no es pues ninguna enterobacteria, creo yo, y pues para que digan que es bacilo pues tampoco creo que haya sido una Neisseria. Un Haemophilus, pues también son gérmenes que crecen en agar chocolate, que son bastante difíciles de identificar en otros medios, entonces sí, pues un microorganismo como Haemophilus o perteneciente al grupo Hasek, Quenella, ¿cierto? Quinguela, de pronto, pues sí, Cardiobacterium, todos estos microorganismos del grupo Hasek que tienen requerimientos pues especiales de crecimiento, pues que casi siempre se aíslan pues en el agar chocolate. Nada, pues yo diría que capnocitófaga, una Haemophilus o ya cualquiera pues de los otros del grupo Hasek. Los antibióticos, veo una pregunta en el chat, los antibióticos los empezaron el 22. Pues entre la noche del 22 y la madrugada del 23. Y lo que le iniciaron fue piperacilina tazobactam. Bueno. Listo. ¿Alguna otra consideración de alguien más? Ya pasamos al diagnóstico. No, dale, por mí no. Bueno, entonces, finalmente, pues, la identificación por MALDI del bacilo negativo que venía creciendo, que fastidioso, como muy bien lo comentó la doctora Diana, fue Quinguela quingae, identificado por Malditov, y esto pues se reportó hasta el 29 de febrero del 2020, es decir, 8 días después de la toma de los hemocultivos, pues que es algo característico de este bacilo gram negativo, que hace parte del grupo Hasek, como bien lo comentaron también. Bueno, ¿algún comentario? O sea, entonces ella era una artritis séptica por Quinguela. Pues tenía una bacteriemia por Quinguela y tenía una artritis séptica en la que no se aislaron microorganismos, aunque ya había estado expuesta a antibióticos, entonces se asumió que es una artritis séptica por Quinguela quingae. Y nunca tuvo entonces compromiso de la fascia. No. Ok, entonces bueno, digamos que el diagnóstico, pues la evaluación al principio debe haber sido pues como más evidente la artritis, ¿cierto? Bueno, ¿y tenía endocarditis o no? No, no tenía endocarditis. Se le hizo un ecocardiograma esofágico, se le descartó endocarditis. Ok. Bueno, voy a continuar con la discusión porque pues tenemos solamente 15 minutos más en la plataforma. Entonces, pues vamos a hablar rápidamente de este germen, que es un germen que no estamos tan acostumbrados a verlo y que pues fuera de endocarditis puede causar una otra serie de enfermedades que probablemente los pediatras están mucho más familiarizados con ellas y más familiarizados con el germen porque es un microorganismo que es la primera causa de infecciones osteoarticulares en un rango muy estrecho de edad, que es entre los 6 meses y los 4 años de edad, y que pues rara vez, y esto es muy raro,
causa infecciones invasivas en los pacientes adultos diferentes pues a la endocarditis infecciosa, que también es rara, pues la endocarditis por HASEC, por bacterias del grupo HASEC, también es algo raro. Entonces, Kingella kingae fue aislado por primera vez en 1960 por Elizabeth King a partir de secreciones respiratorias de sangre, hueso y líquidos articulares. Ella pues trabajaba en ese momento en el CDC de Atlanta y ahí se describió por primera vez. Inicialmente pues se asignó al género Moraxella y posteriormente bueno, la llamaron Moraxella kingi y posteriormente fue ubicado en un género separado desde ahí recibe pues el nombre de Kingella kingae. Habitualmente es un colonizante frecuente de la orofaringe y vamos a ver que es frecuente predominantemente en los niños y en cierto rango de edad es donde más coloniza. En los adultos habitualmente pues no hay tampoco estudios, pero pues como les dije, no es un germen que cause infecciones invasivas de forma frecuente, excepto por las endocarditis, que habitualmente pues tienen alteraciones en las válvulas cardíacas, principalmente la mitral, y pues desde hace ya varios años, al menos unos 20 años, se considera que es una causa frecuente, y en frecuente pues lo pongo entre comillas pues porque este rango de edad de los niños pues no es frecuente pues que tengan bacteriemia tampoco, ¿no? Y es causa frecuente de algo que en los textos y en los artículos lo mencionan como bacteriemia oculta, y es una bacteriemia que habitualmente da pocos síntomas, que no se relaciona con endocarditis y que puede cruzar sin siembras, sin embolismos. Por eso la llaman así, bacteriemia oculta. Es el principal agente de bacteriemia de artritis séptica entre los 6 y los 36 meses de edad, como les comenté, y en los últimos años los reportes de la literatura médica pues han venido aumentando. Hasta 1990 solamente se habían reportado 55 casos y pues en la última década esto ha venido aumentando principalmente en la población pediátrica. Se cree que no es por un aumento real en la frecuencia, sino por una mejora en los métodos de diagnóstico, principalmente pues, la aparición de las pruebas moleculares, la aparición de Malditov y pues una mejoría pues, en los métodos de cultivo. Llamativamente, por ejemplo, en estos pacientes que desarrollan artritis séptica, la recomendación es que se cultive siempre en botellas de hemocultivos, o sea, que no se siembre en el agar sólido porque es muy difícil de recuperar el microorganismo, pero sembrar en frascos de hemocultivos hace que sea más fácil el aislamiento del germen. Y llamativamente, la mayoría de las publicaciones son originadas en países desarrollados como Estados Unidos, Suiza e Israel, principalmente Israel. Las series más grandes son de allá. No se sabe exactamente por qué, pero pues está relacionado con la disponibilidad de los métodos moleculares, de la espectrometría de masas y de la tecnología necesaria pues para hacer llegar a la identificación. Entonces, pues esta es una línea del tiempo más o menos en la que les muestro lo que ya les mencioné. La primera caracterización en 1966, en 1968 lo ponen en un género diferente y desde 1995 se conoce como la principal causa de artritis séptica en niños, y esto desplazando a hemófilos influenza tipo B, niños entre menores de 2 años, ¿no? Desplazando a hemófilos influenza tipo B, pues que disminuyó mucho después de la vacunación pues extendida. Entonces, en cuanto a la microbiología, es un cocobacillus gram negativo, es un microorganismo anaerobio aerotolerante, pertenece a la familia de las Neisseria, subclase proteobacteria, y en la actualidad pues, se describen 4 especies dentro del género Kingella. Kingella dentrificans, Kingella oralis, hacen parte de la flora de la cavidad oral. Kingella potus se ha relacionado con algunas
infecciones zoonóticas, y Klebsiella kingae, pues que es el microorganismo pues insignia del género. Entonces, en cuanto a la microbiología, como les comenté, la siembra en botellas de monocultivos de muestras a partir de líquido articular aumenta las probabilidades de aislamiento. Habitualmente es difícil que este microorganismo crezca en muestras que son sembradas directamente en los medios de cultivo. Crece en agar chocolate y crece en agar sangre, pero no crece en agar McConkey, que es algo característico y que comparte con Neisseria, por ejemplo, y con Moraxella. Y tiene además un crecimiento variable en el agar Müller-Hinton, y esto hace que sea difícil también hacer pruebas de susceptibilidad pues, al germen. Entonces aquí nuevamente pues les quiero mostrar esto que les estaba diciendo. Pues habitualmente en el agar, el crecimiento en el agar McConkey es variable, y estas son pues como todas las pruebas bioquímicas que se pueden hacer para llegar pues a la identificación de especies. Afortunadamente pues los métodos moleculares pues y la espectrometría de masas pues ha simplificado un poco todas estas pruebas bioquímicas. Y pues se sabe que hay varios mecanismos de colonización y factores de virulencia relacionados pues con la enfermedad. Y es que tiene primero un pili o una fimbria tipo 4 que le permite al germen adherirse al epitelio, principalmente al epitelio de la orofaringe. Es un microorganismo que, como les dije, coloniza la orofaringe. Tiene, al igual que Streptococcus pneumoniae, unas cápsulas de polisacáridos que, además de ser pues, un estímulo antigénico, protege contra la lisis por complemento. Tiene exopolisacáridos y se ha visto que produce biofilm, y esto pues ayuda a que digamos, predomine frente a otras bacterias en la cavidad oral, en la orofaringe. Y dentro de los mecanismos de virulencia hay una toxina que se llama RTX, que se ha demostrado que en los pacientes que tienen infecciones invasivas, pues habitualmente se encuentra esta toxina, que se encuentran a su vez en estas vesículas de membrana externa que se han descrito, que aquí está una microfotografía electrónica de Klebsiella con las vesículas de la membrana externa, que habitualmente pues están con exopolisacáridos y con la toxina RTX. Bueno, entonces como les dije, es un germen que frecuentemente coloniza, nace parte de la microbiota de la orofaringe y principalmente en los niños en ese rango de edad. Se cree que los niños más jóvenes no son, pues no es frecuente porque todavía tienen, digamos, la inmunidad por IgA de la lactancia materna y la inmunidad pues, que viene de la madre. Y se cree pues que la orofaringe habitualmente constituye la puerta de entrada al torrente sanguíneo y la diseminación a sitios estériles como el endocardio, las articulaciones y el hueso. Hay reportes de caso que demuestran que o postulan que las infecciones virales concomitantes, como por ejemplo una estomatitis herpética, pueden facilitar la entrada del germen al torrente sanguíneo y ahí pues presentarse la bacteriemia y las siembras pues a los sitios estériles. Y se ha calculado pues que los portadores asintomáticos, o sea, los pacientes que están colonizados, el riesgo de desarrollar infecciones osteoarticulares, esto pues son datos todos de niños, porque no hay nada en adultos, como les voy a mostrar. Es pues muy raro tener este tipo de enfermedad en adultos, por lo menos artritis séptica, y se ha demostrado pues que el riesgo de desarrollar infecciones osteoarticulares es menor al 1% por año. La incidencia de enfermedad invasiva en menores de 5 años en Israel, que es el sitio donde pues, está la serie más grande del mundo y que pues, vienen haciendo seguimiento pues, desde los años 70, es de 9 por 100.000 habitantes. Posiblemente pues, o allá diagnostican mejor o tienen pues, una mayor prevalencia que en otros sitios. Y aquí lo que les quiero mostrar, estos son niños entre los 0 y los 36 meses y cómo antes de los 6 meses habitualmente no hay colonización por Klebsiella kingae en la orofaringe, y esta colonización aumenta en este rango de edad y empieza a disminuir más allá de los 36 meses, y se relaciona pues con la presentación de bacteriemia y de infecciones osteoarticulares en niños. Aquí pues vemos los 143 casos de pacientes con cultivo pues, en el que se ha ido Klebsiella kingae.
en Israel también entre 1988 y 2013, y mire cómo las infecciones invasivas pues están muy bien agrupadas en este rango de los 6 meses hasta los 36 meses. Y a partir de ahí pues es exótico que se presente una infección invasiva como una artritis séptica. Entonces, en la presentación clínica es frecuente, relativamente frecuente en niños sanos entre 6 meses y 4 años. Los niños mayores y los adultos habitualmente tienen condiciones predisponentes, pero no es una condición sine qua non. Hay varios pues, casos reportados en la literatura en los que no hay inmunosupresión. Habitualmente en los niños, excepto pues, cuando tienen endocarditis, la sintomatología es leve y requiere un alto índice de sospecha. El rendimiento de los hemocultivos es bajo porque se cree que las bacteriemias pues, son de bajo inóculo y muchas veces transitorias. Y en adultos solo hay alrededor de 10 casos de artritis séptica reportados en la literatura médica. Como les dije, la mayor serie viene y la mayor información que tenemos en infecciones diferentes a endocarditis viene pues, de Israel, principalmente de este centro médico de la Universidad de Soroka, que pues, acoge casi que todos los pacientes pediátricos del sur de Israel. Entonces, producto de esa serie, que les comenté de 143 pacientes, pues miren que el 54.5% de las infecciones invasivas corresponden a artritis séptica, el 39.2% a bacteriemia oculta, que era el concepto pues, que les comenté, y hay algunas otras infecciones que son raras, como las infecciones oculares como queratitis, infecciones del tracto respiratorio inferior como traqueobronquitis, y infecciones y endocarditis, pues que en los niños es mucho más infrecuente que las otras presentaciones que les comenté. Entonces, entre las infecciones osteoarticulares, pues se han descrito artritis séptica, osteomielitis, tenosinovitis, espondilodicitis. Como les dije, desplazó a hemófilos de influenza tipo E, pues una vez la vacunación se hizo masiva. Habitualmente las articulaciones más afectadas son rodilla, tobillo y cadera, y tiene habitualmente un compromiso monoarticular. En más del 90% solo se afecta una articulación. Y como les dije, la siembra en frascos de hemocultivos aumenta la posibilidad de aislamiento. Les pido disculpas pues, por lo rápido, pero yo creo que ya vamos a tener que terminar la charla pues, por cuestiones de la plataforma. El caso es que pues, rápidamente yo creo que voy a pasar a las conclusiones para evitar que nos corten. En conclusión, pues es un germen que es infrecuente, que yo no les voy a decir que lo piensen de entrada como causa de artritis séptica, principalmente en adultos. Probablemente en niños sea más importante sospecharlo, pero que en los últimos años, digamos que con la mejoría en los métodos diagnósticos, se empiezan a documentar también casos en adultos. Habitualmente es un germen de baja virulencia, pero pues puede llevar a condiciones como la que tuvo nuestra paciente. Y en cuanto a la susceptibilidad, es un germen que es muy sensible a diferentes antibióticos y que habitualmente el tratamiento se hace con cefalosporinas de tercera generación o con ciprofloxacin. Entonces, bueno, yo espero que les haya gustado el caso. Lamentablemente, pues no podemos terminar la revisión porque pues, ya tenemos que abandonar la plataforma.